Colombia está llena de hermosos lugares que recrean sorprendentes y misteriosos relatos que hacen parte de la tradición oral de todo un país. Te contaremos sobre algunos de los personajes fantásticos y más temidos en la historia colombiana. La Muelona. Hace mucho tiempo, en la época en la que los españoles llegaron a Colombia, desembarcaron muchas mujeres, la mayoría con muy buenos propósitos, pero otras sin embargo sembraron malos hábitos y se aprovecharon de la buena fe de los criollos. Una de estas mujeres comenzó a usar la magia. Morena, esbelta y muy hermosa, aseguraba leer la Buenaventura y conocer remedios increíbles para el mal de ojo o el mal de amores. Esta mujer, de amplia sonrisa blanca y dientes afilados, consiguió crear un negocio en torno a estos supuestos dones adivinatorios y curativos. Muchas personas creían en sus métodos, y llevó a muchas familias a la ruina y a muchos jóvenes a contraer serias enfermedades. Sin embargo, y a pesar de las terribles consecuencias de sus malas artes, continuó ejerciendo su trabajo durante muchos años, hasta que de pronto enfermó de gravedad y murió. Entre sus más fieles seguidoras se encontraba una joven que el mismo día en que esta supuesta maga murió, decidió entrar en la casa para llevarse ropa y joyas. Al entrar, la mujer notó un olor nauseabundo, pero pensó que una vez que se durmiera, no lo sentiría. Haré una selección de cosas que quiero llevarme, me dormiré y mañana saldré de aquí, pensó ella. Sin embargo, esa noche, un sonoro aleteo la despertó. La habitación estaba llena de murciélagos que revoloteaban con nerviosismo de un lado a otro. Y entonces la vio. Allí estaba ella, la mujer de blanca sonrisa, de afilados dientes y larga melena. Con los ojos perdidos y señalando amenazante. Tengo que borrar mis pecados y acabar con todos los que pecan, dijo la mujer. La joven no lo dudó, salió corriendo ante el primer intento de mordisco por parte de la maga. Poco después, los vecinos de aquella mujer consiguieron que quemaran la casa, pero no su espíritu. Muchas personas aseguran haber visto a una mujer alta, esbelta, de largos cabellos y dientes muy pronunciados. Dicen que lo mismo puede desgarrar una vaca que una persona. Espera a altas horas de la noche a orillas de los caminos o apoyada de forma seductora contra los árboles. Lo mejor es no salir de noche. No sea que te encuentres con la terrible Muelona. El sombrerón. Cuenta la historia que hubo un personaje que vivió en diferentes pueblos hace mucho tiempo. Era un hombre viejo que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color, montaba un audaz caballo también negro que se confundía con la noche, no hablaba con nadie y a nadie le hacía daño, aparecía y desaparecía como por encanto. Dicen que al anciano se le podía encontrar en las orillas del camino, y aunque hace mucho tiempo que murió, la gente sigue sintiendo su presencia. Físicamente se le describe como un hombre anciano, con un sombrero grande, bien vestido, de rostro opaco y en actitud de observación permanente. Las personas que lo han visto aseguran que lo acompañan dos enormes perros negros cogidos por gruesas cadenas. Los trasnochadores que lo han visto o a quienes se les ha presentado, dicen ver la figura que les sale al camino, los hace correr y les va gritando cosas para asustarlos. Siempre persigue a los borrachos, a los peleadores, a los trasnochadores, los jugadores y a los tramposos. Aprovecha los sitios solitarios. Cuentan que en noches de luna llena es fácil confundirlo con las sombras que proyectan las ramas y los arbustos. Llega siempre de noche a todo galope, acompañado de un fuerte viento helado y desaparece rápidamente. El sombrerón fue famoso en el departamento de Antioquia, en la época de 1837, cuando recorría todas las calles. Aparecía 4 o 5 viernes seguidos, volvía a aparecer 1 o 2 meses después. Parece que fuera el sombrerón, el espanto propio de Medellín. También hay historias de sus andanzas en otras regiones colombianas como el Tolima, el Huila y al oriente del Valle del Cauca. Se le denomina como el jinete negro y se le describe en forma muy similar a como se ha descrito aquí. El hombre caimán. Es una leyenda que se desarrolla en la población ribereña de Plato, Magdalena, en la costa caribe de Colombia. Cuenta la historia de Saúl Montenegro, hombre cuya pasión por espiar mujeres desnudas lo condenó a quedar convertido en un ser con cuerpo de caimán y cabeza humana.
Hace mucho tiempo existió un pescador muy mujeriego que tenía por afición espiar a las mujeres plateñas desnudas que se bañaban en las aguas del río Magdalena. Previendo que podría ser descubierto entre los arbustos, se desplazó a la Alta Guajira para que un brujo le preparara una pócima que lo convirtiera temporalmente en caimán para que no sospecharan las bañistas y poderlas admirar a placer. El brujo le preparó 2 pócimas, una roja que lo convertía en caimán y otra blanca que lo volvía hombre de nuevo. Montenegro disfrutó por algún tiempo de su ingenio, pero en una ocasión, el amigo que le echaba la pócima blanca no pudo acompañarlo. En su lugar fue otro que, al ver el caimán, se asustó al creer que era verdadero y dejó caer la botella blanca con el líquido que lo convertía en hombre de nuevo. Antes de derramarse completamente, algunas gotas de líquido salpicaron únicamente la cabeza de Saúl, por lo que el resto su cuerpo quedó convertido en caimán. Desde entonces, se convirtió en el terror de las mujeres, quienes no volvieron a bañarse en el río. La única persona que se atrevió a acercársele después fue su madre. Todas las noches lo visitaba en el río para consolarlo y llevarle su comida favorita, queso, yuca y pan mojado en ron. Tras la muerte de su madre, que murió de tristeza por no haber podido encontrar al brujo que había elaborado las pócimas porque había muerto, el hombre caimán, solo y sin nadie que lo cuidara, decidió dejarse arrastrar hasta el mar por el río hasta Bocas de Ceniza, como se conoce la desembocadura del río Magdalena en el mar Caribe a la altura de Barranquilla. Desde entonces, los pescadores del Bajo Magdalena, desde Plato hasta Bocas de Ceniza, permanecen pendientes para pescarlo en el río o cazarlo en los pantanos de las riberas. Para los que no saben o no han escuchado hablar de el guando, dicen que es una especie de andamio hecho de tablas o de guado picada, en forma de camilla cubierta por una sábana blanca, bajo la cual se supone va el muerto. En algunas regiones del país lo llaman guanco o barbacoa. Cuentan que este espanto va acompañado de 4 personas, que generalmente son los cargueros del muerto. Aparece a la orilla del camino, a la orilla de un río, cerca de un pantano o entre el bosque. Las apariciones de este macabro espectáculo en la mayoría de las veces conmueve, no solo por creer que en realidad llevan al difunto por ir los familiares acompañándolo, sino por el murmullo coral del rezo del rosario y la misa por su alma. Cuenta la historia que hace muchísimos años vivía un hombre muy avaro, grosero, terco y malgeniado, al que no le gustaba hacer obras de caridad, ni se compadecía de las desgracias de los demás. Los pobres del campo acudían a él a implorar su ayuda para sepultar a algún vecino, pero contestaba que no tenía obligación con nadie y que tampoco iba a cargar un mortecino. Además les advertía que cuando él se muriese, lo echaran al río o lo botaran a una zanja donde los gallinazos cargaran con él. Por fin se murió el desalmado, solo y sin consuelo de una oración. Los vecinos que eran de buen corazón, se reunieron y aportaron los gastos del entierro. Construyeron la camilla y cuando lo fueron a levantar casi no pueden por el peso que el difunto tenía. Entonces convinieron en hacer relevos cada cuadra, a fin de no fatigarse durante el largo camino al pueblo. Al pasar el puente de madera, sobre el río, su peso aumentó mucho. De pronto, se le zafó de las manos y el golpe sobre la madera fue tan fuerte que partió el puente y el muerto cayó a las enfurecidas aguas que se lo tragaron en un instante. Al momento, los hombres acompañantes bajaron a la corriente y buscaron detenidamente pero no lo hallaron ni a él ni al andamio. Lo que sí quedó por el mundo es su aparición fantasmagórica que atormenta a los vivos, haciendo estremecer al más valiente con el ruido de los lazos sobre la madera en un continuo y rechinante. Sus apariciones más seguras tienen lugar en la víspera de los difuntos, o sea en las fiestas de las ánimas. Dicen que en los lugares aledaños a los cementerios, causa gran pavor a la tétrica procesión, portando sus acompañantes coronas, cirios y rezando en voz alta, se oye una voz cavernosa que dice, meta el hombro compañero. En los pueblos de Antioquia y del Viejo Caldas, a la madrugada cuando canta el arrogante gallo, los bares, discotecas y cantinas cierran sus puertas y los borrachos caminan serpenteando por las solitarias calles, buscando unos sus casas para dormir y otros burdeles para fornicar. De repente los parranderos ven a María la Larga, una joven alta, hermosa y voluptuosa, de escote, minifalda y tacones, que les coquetea moviendo sensualmente su monumental trasero, sopesando sus grandes senos, peinando con sus dedos su cabello y apurando su paso. Los ebrios, cegados por la lujuria, la persiguen como perros hambrientos queriendo copular y ella se les escapa hacia el cementerio,
hasta donde los machos cabríos la siguen sin reparar en el misterio y el peligro que pueden hallar. A los disolutos les parece una aventura que no quieren desaprovechar e ingresan con fiebre al campo santo pensando que allí se la van a gozar. Y cuando los lascivos se atreven a acercarse a María la Larga para abrazarla, acariciarla y el acto amatorio consumar, ella se alegra y crece como 50 metros y con sus brazos de grúa los agarra y los levanta como si los fuese a besar. En ese instante se les pasa la embriaguez, se mean y gritan sin parar. Enseguida María la Larga los cuelga en la inmensa cruz del templo o en las copas de los pinos o en lo más alto de los eucaliptos y desaparece volando hacia las estrellas perdiéndose en el firmamento. Mientras tanto los libertinos le imploran al celador y al sepulturero que pongan escaleras y que llamen a los bomberos para que los ayuden a bajar. Esto ha sido algunas de las misteriosas historias de Colombia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de nuestro contenido. Hasta luego.